El día de hoy aprenderemos a cómo encontrar el centro y radio de una circunferencia con la ecuación general. Dice, este procedimiento es la inversa de la conversión de centro y radio a la ecuación. Esto quiere decir que en la clase pasada, cuando nosotros convertíamos el centro y radio a una ecuación general, este viene siendo más o menos el proceso inverso de eso. Los conocimientos previos que nosotros tenemos que tener es sobre el binomio cuadrado perfecto, que es este, sobre la ecuación canónica, que es la que vimos anteriormente, sobre la ecuación general de la circunferencia, que es la que vimos en la clase pasada, y encontrar la ecuación general con centro y radio, que también lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo reconocer la ecuación general de la circunferencia? La ecuación general de la circunferencia tiene la característica de estar formada de esta forma. Primero empieza por un x al cuadrado sin un número, más y al cuadrado sin un número, o sea, está solita, solamente el literal al cuadrado. Después más dx, este d significa que este es un número que acompaña a la x. Este número puede ser del 0 al infinito o del 0 al menos infinito, pero siempre tiene que haber un número que acompañe a la x. También está de la e más ey, que este es un número igualmente que la d que acompaña a la y. Y más f. F es un número entero que no lleva ningún literal. Entonces, nota, existen casos diferentes en donde x cuadrado y y cuadrado vienen junto a otro número. Esto lo vamos a ver de último para saber cómo podemos resolver este tipo de casos. Ahora, siguiendo, los métodos que podemos hacer para encontrar el centro y radio de la circunferencia con la ecuación general. Primero, podemos convertir la ecuación general a una ecuación canónica y también podemos utilizar fórmulas predefinidas. Ahora vamos con el primer método, convertir la ecuación general de una circunferencia en una ecuación canónica. Esta es la ecuación que vamos a usar en este ejemplo: x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 10y más 40. Como pueden ver, aquí podemos ubicar nosotros los valores. Como dije antes, de x, en este caso el número que acompaña a la x es menos 8. También ey, el número que acompaña a la y es menos 10. Y f, en este caso el número f es 40. En el primer paso nosotros podemos agrupar por literales. Podemos agrupar por literales y tenemos que hacer esto: las x con las x y las y con las y dejamos solito el número entero. En el segundo paso tenemos que separar el último número entero de la ecuación original. Lo tenemos que mover del lado izquierdo al lado derecho. Y como sabemos que cuando un término cambia de lado, tenemos que cambiar su signo también. En este caso aquí era positivo y aquí viene llegando a ser negativo. Entonces, una vez ya hemos hecho eso, el tercer paso es separar los términos de la izquierda. En este caso, esta parte dejamos sin tocar esto. Esto lo vamos a tocar más tarde, pero primero vamos a empezar con esto. Así que el tercer paso es separar los términos de la izquierda en dos partes: parte A y parte B. Entonces, en la parte A, esta es la fórmula de la parte A. En la parte A debe estar x cuadrado y dx, o sea, el número que acompaña a la x. De y cuadrado, en la parte B, y cuadrado y el número que acompaña a la y junto con su literal, ¿verdad? Entonces, ya una vez lo tenemos, nos quedaría, aquí lo podemos identificar, la de x que es el menos 8 con x, y la esa es una ey, perdón, ey. Y la y que es esta, que es menos 10, que acompaña a la y. Ahora seguimos, reemplazamos los valores en las partes a y b. Entonces, en x cuadrado más y el dx, este dx, como ya lo encontramos acá, lo ponemos menos 8x, lo ponemos entre paréntesis menos 8x. De ahí reemplazamos el
EY de esta parte, lo ponemos acá. Aquí lo habíamos encontrado que era menos 10, lo ponemos entre paréntesis, menos 10y. Ahora, el cuarto paso es agregar el término z a las ecuaciones, o sea, a las partes A y B. Este es el término z. Lo vamos a agregar de último, en la última parte de la ecuación A y de la ecuación B, lo vamos a agregar con un más. Y esta es la fórmula de la z. La z va a ser la D o la E entre 2. Eso significa que puede ser este o este entre 2, entre paréntesis, y esto elevado al cuadrado. Sé que es un poco confuso, pero ya medio le vamos agarrando. Primeramente les voy a explicar. Este número, esta D, es un número solito. O sea, eso quiere significar esto. Y esta X es esta X que aparece acá. Y esta otra E es otro número solito, en este caso menos 10, sin esto. Y esta Y ya es esta Y que aparece acá. Entonces, cuando nosotros nos aparece una D o una E sin el literal, significa que nos están pidiendo el número solito. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar la primera Z. En este caso, la primera Z está conformada por este número solito, menos 8 entre 2. En este caso, menos 8 entre 2 nos da menos 4. Entre paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado nos da 16. De ahí tenemos menos 10, como siempre dije, el número solito sin el literal. Menos 10 entre 2 nos da menos 5. Y menos 5 entre paréntesis al cuadrado nos da 25. Ahora que una vez ya tenemos esto, lo podemos agregar a las partes. Aquí ya los tenemos agregados. Más 16 y más 25. Como se pueden dar cuenta, no importa si el número del resultado es negativo o positivo, ya que al elevarlo al cuadrado siempre va a quedar positivo. Por eso casi siempre vamos a tener que usar un signo más, así como los tenemos aquí presentes. Así que el quinto paso es convertir las ecuaciones A y B en un binomio cuadrado. Entonces, nosotros en la clase pasada, si no la han visto todavía, vayan a verla. Habíamos visto cómo podemos pasar de esta forma a esta forma. O sea, pasar del binomio cuadrado perfecto a la ecuación normal. Pero ahora tenemos que hacerlo al revés. Entonces, eso también se conoce como un caso de factoreo. Tenemos que sacar, para convertir las partes A y B, perdonen por el ruido, pero es que es en la calle, no tengo control sobre eso. Entonces, en las partes A y B tenemos que sacar la raíz del primero y la raíz del segundo. Y después tenemos que sacar el signo de esta parte, el primer signo que aparece. Entonces, sacamos esta raíz. La raíz de x cuadrado es x y la raíz de 16 es 4. Y este signo que va para acá. Ok. Ahora, en la otra parte, y cuadrado menos 10y más 25, hacemos lo mismo. Sacamos la raíz de este. La raíz de y cuadrado es y la raíz de 25 es 5. Y usamos siempre este mismo signo. Y ya nos queda de esta manera en estas dos partes. Ahora, en el sexto paso debemos devolver las ecuaciones A y B a la ecuación original. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación original, verdad? Donde teníamos este número. Era en esta parte. Nosotros solo tratamos esta parte. Ahora vamos a empezar con esto. Así que ya una vez ya tenemos esto, ya tenemos las partes A y B, nos quedaría algo así. Entonces, x menos 4 entre paréntesis al cuadrado más y menos 5 entre paréntesis al cuadrado es igual a menos 40. Ahora, en el sexto paso lo que tenemos que hacer es sumar los dos zetas anteriores al lado derecho de la ecuación. ¿Se acuerdan los dos zetas que sacamos? El primer z es este 16 y el segundo z es este 25. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agregarlos al lado derecho de la ecuación. Teníamos este menos 40 y los agregamos más 16 más 25.
En este caso, menos 40 más 16 nos quedarían 24, menos 24, y menos 24 más 25 nos quedaría 1. Y esta parte no la tocamos. Ahora, en el octavo paso nosotros tenemos que comparar la ecuación canónica con nuestra ecuación final. Ahora, la ecuación canónica es esta: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y esto es igual a radio al cuadrado. Ahora, x menos 4 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado es igual a 1. Esa es la ecuación que nosotros nos había quedado al final. Entonces, nosotros al comparar eso nos damos cuenta que es esta la que está aquí, y es esta la que está aquí, y es este el que está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El h que nosotros saquemos va a ser este. Vamos a agarrar esto enterito lo vamos a agarrar así. Igualmente en esta parte lo vamos a agarrar con todo y el signo. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando nosotros lo ponemos en el centro, este tiene que cambiar de signo. Entonces, si nosotros no agarramos el signo completo y lo ponemos en esta fórmula, puede que nos quede mal, porque esta parte siempre cambia de signo. O sea, si aquí está menos, en el centro va a ser más. Si aquí está más, en el centro va a ser menos. Pero para no confundirnos, mejor lo agarramos con todo y signo, y ya en el centro ponemos menos h y menos k. Y ya como tenemos menos h y menos k, vamos a tener que, como lo agarramos completo, menos por menos da más, y menos por menos da más también. Entonces 4 y 5, ya tenemos el centro. Ahora nosotros vamos con que esta parte de radio al cuadrado es esta misma parte. Entonces el radio al cuadrado es igual a 1. Y el radio, que es la raíz del radio al cuadrado, en este caso 1, es igual a 1, porque 1 por 1 da 1. El segundo método que nosotros vamos a utilizar es utilizar fórmulas predefinidas. El primer paso es encontrar los valores D, E y F. Como ya lo había dicho anteriormente, la D, la E significan, o sea, sin literal, significan que solo vamos a agarrar nosotros el número. Como ya lo señalé aquí, nosotros vamos a agarrar el número sin literal, solamente el número con su signo. Entonces, ya una vez lo identificamos, los anotamos, y ya en la siguiente parte nosotros tenemos aquí el segundo paso: encontrar el centro usando la fórmula y los datos. Los datos, como ven, son los mismos que sacamos anteriormente, o sea, estos son los datos. Entonces ya los ponemos acá y los ponemos en la fórmula. La fórmula nos dice menos d entre 2, menos e entre 2. Esas son las coordenadas x y las coordenadas y. Entonces nosotros, para resolverlo, ponemos menos entre paréntesis, ponemos el d. ¿Quién es d? D es menos 8, entonces lo ponemos entre paréntesis. En esta parte también menos e. ¿Quién es e? E es menos 10, lo ponemos entre paréntesis. Ok, entonces menos por menos nos da más 8, menos por menos nos da más 10, y 8 entre 2 nos da 4, y 10 entre 2 nos da 5. Ya sacamos el centro y ya sacamos el radio en esta parte. No, todavía no hemos sacado el radio, perdón. El tercer paso: encontrar el radio usando la fórmula y los datos. Ahora, con los mismos datos que usamos para encontrar el centro, los vamos a usar para encontrar el radio. En este caso, D es igual a menos 8, E es igual a menos 10 y F igual a 40. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente: el radio es igual a la raíz cuadrada de D al cuadrado más E al cuadrado menos 4 por F. Todo eso dividido entre 2. Recuerden, esto no va, o sea, divide la raíz entera. No significa que va a dividir la fracción. O sea, no significa que va a sacar la raíz de la fracción, sino que primero saca la raíz y después lo divide. Entonces, la resolución es la siguiente: d al cuadrado, ¿quién es d? D es menos 8, lo ponemos acá. E al cuadrado, ¿quién es e? E es menos 10, entonces lo ponemos acá. Y
menos 4 por f. ¿Quién es f? F es 40, entonces lo ponemos acá. Ahora tenemos que menos 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64 y menos 8 por menos 8 igualmente es 64. Entonces ponemos 64 más menos 10 por menos 10 nos da 100, entonces ponemos 100. Y menos 4 por 40, 2 por 40 nos da 80 y 80 por 2, 160. Por menos nos da menos 160. Ahora sumamos 64 más 100 nos da 164 y menos 160 nos da 4. Ahora lo ponemos acá, raíz de 4 nos da 2 y 2 entre 2 nos da 1. Ya sacamos el radio con esta fórmula. Ahora viene la excepción. La excepción es ¿qué hacer cuando aparece un número junto a la x y o la y? Lo que podemos hacer en este tipo de ecuaciones donde nos aparece un número a la par del x cuadrado y otro número a la par del y cuadrado es lo siguiente. Nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que sea el mismo número en x y en x cuadrado y en y cuadrado. O sea que este número y este número sean iguales, porque de lo contrario ya sería otro tipo de ecuación. Pero en este caso, bueno, y en la mayoría de casos siempre van a ser iguales. El segundo paso es dividir cada término de la ecuación entre ese número. Agarramos este número y dividimos cada término de la ecuación entre ese número. 2x cuadrado entre 2, 2y cuadrado entre 2, 14x entre 2, menos 10y entre 2, menos 35 entre 2. Ahora, una vez ya dividido, nos damos cuenta que en este nos daba decimales, entonces por eso decidimos dejarlo así en forma de fracción. Una vez que ya lo tenemos así, podemos resolverlo de forma normal con la fórmula que habíamos utilizado anteriormente para el centro y para el radio. Tercer paso, resolver como una ecuación normal. Sacamos los datos, resolvemos con la fórmula, como ya lo habíamos hecho anteriormente. En este caso nos da decimales, pero no importa, siempre lo podemos graficar en el plano cartesiano. Ahora en el radio utilizamos lo mismo, los mismos datos de acá. Resolvemos la ecuación como había explicado anteriormente. En este caso, este 4 pasa a multiplicarse con el de arriba, como lo podemos observar acá, y después se divide. Entonces 4 por 35 nos da 140 y 140 entre 2 nos da 70, y este menos lo dejamos igual ahí. 74 menos 70 nos da 4, y aquí lo tenemos. Raíz de 4 entre 2 nos da, o sea, la raíz de 4 es 2 y entre 2 nos da 1, y este es el resultado final. Muchas gracias.